A todos, le habla el apóstol Oliver Escalas y vamos a compartir una palabra que va a ser de bendición para tu vida y para tu familia. Seguimos con la serie Ayuda Divina Viene y el día de hoy vamos a compartir el tema número 2 de esta serie, que se titula La Roca de Ayuda. Y vamos a buscar en nuestras Biblias en 1 Samuel capítulo 7 versos 7 al 17. Lo pueden todos buscar en sus Biblias. 1 Samuel capítulo 7 versos 7 al 17. Dice: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hacia abajo de Betcar. Tomó luego Jehová una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades de los filisteos, y habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de la mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Amén. Debemos entender algo: nuestro socorro y nuestra ayuda viene del Señor Jesucristo. Él es nuestro intercesor. Él vive, dice la palabra de Dios, que Él vive intercediendo por nosotros, y Él está a la diestra de Dios. Debemos entender también que Cristo es el mediador de un mejor pacto, para que las hermosas promesas de ese pacto se hagan realidad en nuestras vidas, y para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Cristo es nuestro refugio, Cristo es nuestro socorro, Cristo es nuestra ayuda en medio de estos problemas, en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis a nivel mundial. El Señor es nuestro ayudador, el Señor es nuestro refugio, el Señor es nuestra roca. Entonces Cristo es la piedra angular y principal de nuestras vidas. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2 verso 20 que debemos ser edificados en el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo la piedra principal del ángulo. Cristo es nuestra piedra que nos sustenta, que nos sostiene, que nos ayuda, que ayuda a nuestra vida, que ayuda a nuestra familia, que ayuda a la iglesia, y debemos estar cimentados en Él. Cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, podemos estar firmes en Cristo Jesús, porque hemos puesto nuestro enfoque en Cristo, que Él es nuestra roca y Él es nuestro refugio en medio de las tormentas, en medio de las situaciones difíciles. Y a través del nombre de Jesús, a través del nombre de Jesús, Dios va a hacer cosas grandes en lo que queda en este año, que muchas personas han dicho que es malo por la pandemia,
el confinamiento, la crisis mundial, pero en lo natural puede ser malo, pero en lo espiritual Dios tiene un propósito con nosotros y Dios nos ha estado renovando, Dios nos ha estado transformando y Dios va a hacer algo grande. Yo creo que en estos meses, octubre, noviembre y diciembre, serán meses de resurrección, serán meses de restitución, serán meses donde vamos a ver la gloria de Dios. No nos dejamos guiar por la corriente de este sistema, nos dejamos guiar por el poder del Espíritu Santo. Y Dios nos ha dado las armas para cambiar la situación y establecer la voluntad eterna de Dios en las naciones de la tierra. Entonces, cuando leemos el Antiguo Pacto, debemos ver a Cristo en todo el Antiguo Pacto, porque el Antiguo Pacto es la sombra y la figura de Cristo. Habla acerca de Cristo, toda la figura, todos los modelos, las fiestas, la ceremonia, el tabernáculo, David y Abraham, todo era figura de Cristo, y eso nos va a dar a luz de cómo el Señor va a traer su ayuda divina a nosotros y cómo nosotros podemos poner por obra los fundamentos de fe que están en la palabra del Señor para que la ayuda de Dios se pueda manifestar en cada uno de nosotros. Entonces, para ver la manifestación de la ayuda divina, debemos adorar y servir solo al Señor. Primera de Samuel, capítulo 7, quiero que lo busquen en su Biblia. Primera de Samuel 7, verso 1 al 4. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca del pacto. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot entre vosotros, preparad vuestro corazón a Jehová, solo a él serví, y os librará de las manos de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales, a los Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Entonces el arca del pacto, que representaba en el antiguo pacto, representaba la presencia de Dios, representaba la ayuda divina, fue robada por los filisteos desde 1 Samuel capítulo 4. Y por causa de eso, el tabernáculo en Silo no tenía el arca del pacto y no tenía la presencia de Dios. Fue robada el arca del pacto por causa del pecado del pueblo, porque se desviaron a adorar dioses ajenos, y por causa del pecado de los sacerdotes, los hijos de Elí. Y dice la palabra de Dios que los filisteos robaron el arca del pacto, y Dios los juzgó con tumores, con problemas, dificultades, y ellos devolvieron el arca del pacto y la pusieron en la casa de Abinadab. Y por esa razón la nación de Israel se lamentaba, porque el arca del pacto no estaba en el tabernáculo ubicado en Silo. Y ellos también estaban siendo afligidos, estaban siendo oprimidos por los filisteos. Todo esto le vino porque dejaron al Señor y empezaron a adorar ídolos, empezaron a adorar dioses ajenos, como dice 1 Samuel capítulo 7, versos 2 y 3, empezaron a adorar a Baal y a Astarot. Por eso le vino consecuencia, le vino maldición, le vino opresión y le vino aflicción en la nación y en su familia. Entonces esto nos enseña algo, que si nosotros nos enfocamos solo en adorar y servir exclusivamente a Dios, veremos la ayuda de Dios venir a nuestra familia. Veremos cómo Dios va a enviar a sus ángeles para ayudarnos a nivel económico, a nivel de salud, a nivel de protección. Veremos el poder y la gloria de Dios. Veremos que Cristo, que abrió los cielos, va a derramar su gracia y va a derramar su favor en nuestras vidas. Por esa razón,
nosotros debemos tomar una determinación de quitar los ídolos de nuestro corazón. Y uno de los ídolos que a veces nosotros los pasamos por alto, que tenemos que quitar de nuestro corazón, es la codicia. La codicia y la avaricia es un Dios, es un espíritu, es una mentalidad que gobierna y que destruye tu vida, que destruye tu familia, que destruye todo lo que está a tu alrededor. Por eso, si nosotros buscamos en la palabra de Dios, en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 10, dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces esto nos da a entender que el dinero no es malo, lo malo es el amor al dinero, y la palabra amor ahí es la codicia, es la avaricia. Entonces el mismo Señor Jesucristo nos enseña en Mateo capítulo 6, verso 24, dice que ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. Cuando usted lee Mateo 6, 24 y busca la palabra riqueza, en el griego es mamón, que era el dios de la codicia y de la avaricia. Entonces la avaricia, la codicia, el afán por las cosas materiales te puede destruir en tu mundo interior, puede perturbar tu mente, puede perturbar tus emociones, puede hacer que confíes más en tu propia fuerza que en la fuerza y en la gracia que Dios quiere derramar a favor de tu vida. Debemos entender que el dinero es necesario para suplir nuestra necesidad, pero cuando entra la codicia y eso se vuelve el todo para nosotros, se vuelve el Dios y está por encima de la familia, incluso de uno mismo, ese mismo Dios de codicia te destruye y arruina tu vida. Por eso nosotros debemos tener una conexión correcta con el dinero, que el dinero sea nuestro siervo y no nosotros seamos siervos del dinero. No podemos ver la ayuda de Dios que Dios ha prometido para nosotros a partir de este mes de octubre. No podemos ver la ayuda divina de Dios si hay codicia en el corazón. Por esa razón, este es el tiempo de preparar nuestro corazón. Como dice la palabra en 1 Samuel 7, verso 3, dice: preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él serví, y os librará de las manos de los filisteos. Debemos preparar nuestro corazón, debemos servir solamente al Señor, debemos predicar la palabra, debemos consolidar, debemos discipular, debemos convertirnos en una columna financiera para la iglesia, en oración también, una columna de oración, de intercesión. Debemos servir a Dios, debemos preparar nuestro corazón para el servicio de Dios. Toda la iglesia está llamada a servir a Dios. Nosotros adoramos a Dios cuando le ministramos a Él, pero servimos al Señor cuando le ministramos lo de Dios a las demás personas, cuando somos una luz, cuando somos una voz de esperanza, cuando predicamos el Evangelio, cuando testificamos del poder y la gracia que Dios nos ha dado. Debemos dar de gracia lo que nosotros hemos recibido. Así que debemos preparar nuestro corazón para servir al Señor, y Él nos va a liberar de toda opresión, nos va a liberar de toda enfermedad, nos va a liberar de toda mortandad, nos va a liberar de tantas cosas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por esa razón, este es el tiempo de quitar los dioses ajenos de nuestro corazón, y es un tiempo de activarnos en la visión de Dios, en la comisión, en el servicio de Dios. Por eso 1 Samuel 7, verso 4 dice: entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot y sirvieron a Jehová. Debemos entender que servir y adorar al Señor es un llamado, es una responsabilidad de todos los hijos
de Dios. No solamente es mi responsabilidad predicar y enseñar, consolidar, ganar gente nueva o de los líderes, es una responsabilidad de todos. Primera de Pedro 2:9 dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Dios. Tenemos que predicar las virtudes de Dios, tenemos que predicar a Cristo. No cesaban, Hechos 5:42, no cesaban de predicar a Cristo en las casas. Tenemos que predicar a Cristo, tenemos que evangelizar, tenemos que testificar, tenemos que invitar a las personas a escuchar la palabra de nuestro Señor. Donde estemos debemos ser una luz. ¿Cómo debemos ser una luz? Una luz de esperanza, con nuestra actitud, con nuestra conducta. Nosotros somos la voz de Dios aquí en la tierra cuando predicamos el Evangelio. No debes avergonzarte del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, dice Romanos capítulo 1, verso 16. Entonces es importante servir a Dios, no solamente buscar a Dios para que nos resuelva el problema, sino resolver el problema que tiene la humanidad a través de la predicación del Evangelio, porque el problema que tiene la humanidad es el pecado, es vivir a espalda de Dios, es vivir a espalda de la palabra de nuestro Señor. Por eso, para ver la ayuda divina debemos entender el poder del pacto de Mizpa. Tenemos que entender el poder del pacto de Mizpa. Ya les voy a enseñar qué significa eso y cómo nosotros lo podemos aplicar proféticamente a nuestras vidas. Entonces, para entender qué es el pacto de Mizpa, debemos ir al libro de Génesis. Génesis, vamos a buscarlo. Génesis capítulo 31. Génesis capítulo 31. Vamos a leer desde el verso 44 al verso 50. Dice: ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra, la levantó por señal, y le dijo Jacob a su hermano: recoge piedra. Tomaron piedras, hicieron un manjano, y comieron allí sobre aquel manjano. Y lo llamó Labán Jejar Hadutá, y lo llamó Jacob Calab, porque Labán dijo: este manjano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado Galad. Y Mizpa, por cuanto dijo: atalaye Jehová entre tú y yo cuando nos apartemos del uno al otro. Si afligieres a mis hijas y tomares otras mujeres, además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Jacob, dice la palabra de Dios, si usted lee Génesis 29 y 30, capítulos 29 y 30, Jacob huyó de su suegro Labán porque era una persona estafadora, engañadora. Ya le había cambiado el sueldo 7 veces y lo quería dejar sin nada y lo quería perjudicar. Así que Dios le dijo que huyera, y Jacob se llevó a su esposa, a sus hijos y a sus cosas. Labán, al darse cuenta que Jacob huye con sus hijas y con todo, llama a sus hijos y lo persigue, pero lo persigue con malas intenciones. Quería hacerle daño a Jacob. En Génesis 31, verso 24, Dios se le aparece a Labán en sueño y le dice: cuídate de hacerle daño y de hablarle groseramente a Jacob. Por esa razón, Labán no le hizo daño a Jacob. Y en ese lugar hicieron un pacto que Labán no le haría daño a Jacob y que Jacob cuidaría a sus hijas y no le haría daño a sus hijas. Génesis 31, verso 50. Y llamó ese lugar Mizpa. Génesis 31, 49, que significa, y Mizpa, cuando dijo atalaye, que significa vigile, Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno
del otro. ¿Qué significa Mizpa? Mizpa significa vigía. Esto significa proféticamente que era el lugar donde Dios iba a vigilar para que se cumpliera el pacto que Jacob hizo con Labán. Quiere decir que es el lugar donde Dios vigila para que se cumpla el pacto. Es el lugar donde Dios vigila para que la palabra de Dios se haga una realidad. 1 Samuel capítulo 7, verso 5 dice: y Samuel dijo: reuní a todo Israel en Mizpa y oraré por vosotros a Jehová. Entonces en Mizpa fue el lugar del pacto donde Dios libró a Jacob de las malas intenciones de Labán. Mizpa, años más tarde, fue el lugar donde Israel y Dios iban a renovar su pacto, donde Israel se volvió al Señor, quitó los ídolos y donde Dios manifestó su pacto de protección que le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Mizpa fue el lugar donde Dios estaba vigilando para que si Israel cumpliera el pacto, Dios iba a pelear por él. Dios iba a traer su ayuda, Dios iba a traer la bendición de Dios, Dios iba a avergonzar a sus enemigos. Asimismo, el Señor Jesús, a través de su obra en la cruz, a través de su sangre, Él vigila, Él es nuestro mediador para que las promesas de Dios y para que la palabra de Dios se cumpla a favor de nuestras vidas. Qué maravilloso es la palabra del Señor. Entonces la nación de Israel recibió la intercesión de Samuel. Primera de Samuel, vamos a leerlo. Primera de Samuel 7, verso 5. Dice: y Samuel dijo: reuní a todo Israel en Mizpa y lloraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces la nación de Israel recibió la intercesión de Samuel, vertieron agua, ayunaron y se arrepintieron por sus pecados. 1 Samuel 7, verso 6. Por causa de que Israel se volvió al pacto con Dios, con su arrepentimiento, Dios vigiló. Mizpa significa vigilar. Dios vigiló para cumplir su palabra sobre la nación de Israel. Dios vigiló y fue la atalaya para protegerlo, y Dios fue la atalaya para librarlo de la mano y del poder de los filisteos. Cuando somos fortalecidos en la fe en Cristo Jesús, cuando caminamos en la vida y la naturaleza de Dios que Dios ha puesto en nosotros a través del Espíritu Santo, cuando nos apartamos de la rebelión, nos apartamos del pecado, cuando nos volvemos a encender, dejamos la frialdad y la insensibilidad con Dios y nos volvemos a encender en el fuego del Espíritu Santo, Cristo vigila para que las promesas del nuevo pacto se cumplan en nuestras vidas, porque Él es nuestro mediador. Dios va a apresurar su palabra para ponerla por obra. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. La palabra de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Así que este no es un tiempo de estar frío, no es un tiempo de estar alejado, no es un tiempo de albergar ídolos en nuestro corazón, no es un tiempo de codicia, es un tiempo de oración, es un tiempo de fe, es un tiempo de creer en el Señor, porque si creemos en el Señor, vamos a ver su gloria y vamos a ver su poder en nuestras vidas. Entonces Samuel fue el mediador o el juez que oró por Israel. Ahora nosotros tenemos un intercesor, tenemos a Cristo, que está a la diestra de Dios, que intercede por nosotros.
tenemos al Espíritu Santo que Él intercede en nosotros con gemidos indecibles para que la ayuda de Dios se pueda manifestar en nuestras vidas. Ahora Cristo, nuestro sumo sacerdote, intercede y el Espíritu Santo intercede en nosotros para que la gracia y el favor y para que el socorro de Dios se pueda manifestar en nuestras vidas. Qué hermosa verdad. Yo quiero que levantes tus manos. Yo quiero que le des la gloria y la honra al Señor, porque su ayuda va a venir en nuestras vidas. Su favor, su gracia se va a manifestar de una manera poderosa. Entonces no debemos dejarnos intimidar por las tinieblas. Cuando en nosotros hay una determinación de servir al Señor, no debemos dejarnos intimidar ni atacar en nuestra familia, sino perseverar en el Señor. Porque ¿qué sucedió? Después que Israel se arrepintió de sus pecados, cuando los filisteos oyeron que la nación de Israel estaba en Mizpa arrepintiéndose, ellos se levantaron contra Israel. Entonces a veces cuando nosotros decidimos vivir en santidad, decidimos vivir en justicia, decidimos vivir por fe, decidimos servir al Señor, las tinieblas se van a querer levantar, intimidarnos con palabras para que no le sirvamos al Señor. Las tinieblas van a tratar de usar a tu propia familia para que no le sirvas a Dios. Te va a empezar a decir, ahora te metiste a esa religión, ahora estás con esa Biblia, ahora estás orando, te vas a volver loco, te vas a volver loca. Hasta tus propios amigos de trabajo pueden levantarse contra ti por causa de servir al Señor. Así que no tengas temor, Dios está contigo. No te avergüences del Evangelio, porque la bendición de Dios se va a manifestar en tu vida, se va a manifestar en tu familia. Yo me acuerdo cuando era nuevo creyente, yo acepté al Señor, se levantaron muchos amigos, supuestos amigos, en contra de mí, a burlarse de mí, a tratar de que me saliera, de que no creyera, pero me mantuve firme en el Señor. Hoy en día he visto la bendición de Dios en mi vida y lamentablemente aquellos amigos que no quisieron aceptar el mensaje del Evangelio viven de una manera bastante mal. Incluso algunos han perdido su vida. Entonces, con Dios siempre vamos a tener ganancias, siempre vamos a tener la bendición de Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces no te dejes llenar de temor por los que hablan, los príncipes de este mundo, por los que piensan, las personas que piensan que lo saben todo, que se levantan contra Dios, este nuevo orden mundial, que se levanta contra Dios, que se levanta contra la iglesia, que quieren llenar a todo el mundo de temor. No nos llenemos de temor, vamos a llenarnos de fe, porque la fe trae sanidad. Jesucristo le dijo a las personas que fueron sanadas, tu fe te ha sanado, tu fe te ha liberado, cree tú y serás salvo tú y tu casa. No es tiempo de temer, es tiempo de creer. Entonces en medio de los ataques de intimidación y temor, debemos aumentar nuestro clamor. Se lo vuelvo a repetir. En medio de los ataques de intimidación y temor, debemos aumentar nuestro clamor. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 7, versos 8 y 9. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. No cese, no es un tiempo de cesar o de parar la oración. No es un tiempo de estar desanimado, es un tiempo de orar, es un tiempo de interceder a nivel personal, en los altares familiares, en las casas de oración. Es un tiempo de orar y es un tiempo de ver la respuesta de Dios en nuestras vidas y en nuestra familia. Entonces, en medio de los problemas, debemos orar, debemos interceder, no desmayar, no desanimarnos. No podemos dejar de hacer nuestros devocionales, no podemos dejar de hacer nuestros altares familiares.
Eso trae una protección espiritual muy grande, hacer los devocionales. Entonces cuando la tormenta arrecia, la oración la transforma en un tiempo de gran bonanza. Te lo vuelvo a repetir. Cuando la tormenta arrecia, la oración la transforma en un tiempo de gran bonanza. Es tiempo de orar, es tiempo de ponernos de acuerdo. Ahí en los altares familiares yo pongo unas peticiones. Vamos a orar todos en acuerdo, creyendo, perseverando, y vamos a ver la respuesta de Dios en nuestras vidas. La ayuda de Dios se puede detener o se puede atrasar si paras de orar. Te lo vuelvo a repetir. La ayuda de Dios se puede detener o se puede atrasar cuando paras de orar. Cuando ya no oras, cuando ya no intercedes, entonces la ayuda de Dios se puede detener. Entonces el pacto de Mizpa manifiesta el ebenecer que estamos esperando. Ahí diga ahí conmigo. El pacto de Mizpa manifiesta el ebenecer que estamos esperando. Debemos entender el inmenso poder que tiene la oración unida con la ofrenda. Vamos a leer 1 Samuel 7, verso 9. 1 Samuel capítulo 7, verso 9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. El cordero de leche es aquel que es alimentado con leche materna, y su carne es más suave, deliciosa que los otros corderos. Esto hace que ese cordero de leche sea algo muy costoso y muy exclusivo. Entonces Cristo es el cordero valioso y costoso que Dios el Padre dio para nuestra salvación. Él no dio cualquier cosa. Él dio lo mejor para que nosotros recibamos su gracia y para que nosotros recibamos su salvación. Cristo es nuestro cordero, pero también Cristo es nuestro intercesor. Su ofrenda y su intercesión nos liberó de la potestad de las tinieblas, nos libera del pecado, nos libera de la miseria, nos justifica y nos ayuda. Samuel sabía el poder que tiene la oración con la ofrenda, y Dios lo oyó y le ayudó. Amén. Samuel sabía el poder que tenía la oración con la ofrenda. 1 Samuel 7, verso 10, dice que cuando él ofrendó el cordero entero y oró, Dios lo escuchó. Dios tronó contra los filisteos, los atemorizó y fueron vencidos. Entonces cuando nosotros oramos y ofrendamos, Dios levanta su voz, el sonido de su victoria, y hace que nuestros enemigos, que los problemas, que la dificultad retrocedan en el nombre poderoso de Jesús. El temor se va, la intimidación se va en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Padre, y te pedimos, Padre, la cobertura sobre nuestros hogares, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestros padres, sobre tu pueblo, sobre la iglesia, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que ningún arma forjada contra la iglesia podrá prosperar. Quebrantamos el ataque de las tinieblas que es inoperante. Si por un camino, Señor, se quiere levantar, por 7 caminos tendrá que huir, Señor. Declaramos tu gracia, tu favor y restitución en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Por esa razón nosotros tenemos que usar la oración y la ofrenda generosa para que Dios traiga su voz y truene contra nuestros enemigos y huyan delante de Dios. Levántate, Dios, y sean esparcidos todos tus enemigos y huyan delante de la presencia de Dios. Nuestros enemigos van a huir, van a ser avergonzados, van a ser confundidos en el nombre de Jesús. Pero gente que no ora y no da para el Señor, siempre vivirá en temor y en derrota. Te lo vuelvo a repetir, gente que no ora y no da al Señor, siempre vivirá con miedo, siempre vivirá en fracaso y en derrota. Por eso es el tiempo de activarnos en la oración y en la ofrenda
para que veamos que aquellos que nos querían atemorizar serán atemorizados. Aquellos que nos querían perseguir serán perseguidos. Aquellos que nos querían ver derrotados serán derrotados. Todos los enemigos de la iglesia del Señor serán perseguidos y serán heridos por el ejército de Dios. Primera de Samuel 7:11. Dice: y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bescar. Los persiguieron y lo hirieron. El ejército de Dios, los ángeles de Dios van a perseguir a todos los que se han levantado contra el pueblo de Dios, a todos aquellos que han querido levantar leyes anti Dios, anti la palabra. Esos van a caer en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, ¿qué hizo Samuel? Samuel tomó una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, el mismo lugar donde los filisteos habían robado el arca del pacto. Y esto lo puede leer en 1 Samuel 4:1. En el mismo lugar que fueron derrotados fue el mismo lugar donde Dios luego le dio la victoria. Te quiero profetizar esto: en el lugar donde fuiste derrotado será el lugar donde Dios te dará la victoria. En el lugar donde fuiste robado será el lugar donde vas a ser restituido. En el lugar donde fuiste humillado será el lugar donde Dios te va a exaltar. Entonces tomó Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, el mismo lugar donde los filisteos robaron el arca. Samuel levantó una piedra y la llamó Ebenezer, que significa piedra de ayuda, roca de ayuda. En el mismo lugar que te vencieron, tú vas a vencer. En el lugar donde tú tuviste luto, vas a tener alegría. En el lugar donde fuiste humillado, vas a ser exaltado. Recibe esa palabra, porque se va a manifestar en nuestras vidas, en nuestra familia. Declaro que hay un rompimiento en el poderoso nombre de Jesús. Vamos a ver a Cristo siendo nuestra ayuda y peleando por nosotros. Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Tantas cosas que hemos padecido y siempre hemos visto la ayuda del Señor y la vamos a seguir viendo. Ayuda viene para nuestras vidas. Todos los días ayuda viene. La ayuda divina, el ebenecer de Dios se va a manifestar en nuestras vidas. En medio de tanto caos que hemos visto en esta nación, siempre hemos visto la ayuda de Dios. Siempre hemos visto nuestro ebenecer. Siempre hemos visto la mano de Dios extendiéndose a favor de nosotros. Y lo que veremos en lo que queda este año es protección y restitución. Primera de Samuel 7. Ya con esto terminamos. Primera de Samuel 7, versos 13 y 14. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Jamás tus enemigos volverán a entrar en tu territorio. Jamás nuestros enemigos entrarán en nuestro territorio, entrarán en nuestra casa. No van a entrar. Dios les pone límite en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo nos cubre. La enfermedad no podrá entrar en tu casa. La pobreza no podrá entrar en tu casa. Las tinieblas no podrán entrar en tu casa. Porque tenemos nuestro ebenecer, nuestra roca que nos ayuda. Nuestra roca es Cristo Jesús. Vamos a ver la mano de Dios extendiéndose a favor de nosotros, protegiéndonos en el nombre de Jesús. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Entonces jamás tus enemigos volverán a entrar en tu territorio. Y lo que veremos es restitución. Primera de Samuel 7:14. Y fueron restituidos los hijos de Israel. Las ciudades que los filisteos habían tomado fueron restituidos, o sea, recuperaron el territorio que habían perdido. ¿Qué va a suceder en lo que queda de este año? Todo el tiempo que perdimos este año lo vamos a recuperar en el nombre de Jesús. Toda la finanza que hemos perdido
Vamos a recuperarla en el nombre de Jesús. Declaro en el nombre de Jesús restitución. Todo lo que el diablo, esta pandemia ha destruido, Dios lo restaura. Estamos en un tiempo de protección, de restitución y de ayuda a favor de nuestras vidas. Yo quiero que levante ahí donde tú estás tus manos. Padre, te doy gracias. Tú eres bueno, tú eres poderoso. Señor, siento tu presencia, tu poder y tu gracia manifestándose, Señor, en nuestras vidas. Yo declaro en el nombre de Jesús, oh Maikatira Basai, Espíritu Santo de Dios, manifiéstate, Señor. Que esta palabra se cumpla en nuestras vidas, Dios mío. Señor, tú eres nuestra roca de ayuda. Cristo, tú eres nuestra roca de ayuda. Ayúdanos, Señor, en medio de estas circunstancias. Señor, solamente a ti te adoraremos. Y solamente a ti te serviremos, Padre. Y sabemos, Señor, que tú le declaraste esto a las ofertas y te negaste las ofertas del diablo y vinieron ángeles y te ayudaron. Así van a venir tus ángeles, Señor, activados, a ayudarnos a nivel personal, familiar, a nivel de la iglesia y a nivel de la nación. Profetizamos en el nombre de Jesús que ayuda viene para Venezuela, Latinoamérica y para el mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones a todas las personas que han visto este video. Declaro la bendición de Dios y acuérdate que la oración y la ofrenda es un arma de guerra y que Dios hace que tus enemigos huyan delante de ti. Así que el día de hoy diezma, ofrenda, levanta una semilla por tu casa y por tu familia, y la multiplicación y la bendición de Dios se va a manifestar en tu vida. Le habló el apóstol Oliver Escala. Muchas bendiciones.